Vamos a hablar ahora de un concepto muy importante, que es el concepto de índices. El concepto de índices de una base de datos es similar al concepto de índice de un libro, que nos permite acceder a un contenido específico sin la necesidad de recorrer todas las hojas del libro. En base de datos, entonces, un índice es una estructura que permite acceder rápidamente a los registros de una tabla, mejorando la velocidad de las operaciones y permitiendo buscar datos sin tener que recorrer toda la tabla en forma secuencial. Supongamos, por ejemplo, la tabla Customer. Si queremos buscar el registro correspondiente al nombre Christopher, debemos recorrer cada fila hasta encontrarlo. En cambio, si tenemos un índice definido por Customer Name, podemos acceder directamente al registro sin tener que recorrer toda la tabla en forma secuencial. Ahora entonces que ya sabemos el concepto de índice, vamos a ver qué índices crea GeneXus en forma automática y cómo puede el desarrollador crear sus propios índices según sean necesarios. GeneXus crea automáticamente índices que no solo permiten acceder en forma eficiente a las tablas, sino también realizar en forma eficiente los controles de integridad referencial. Observemos entonces la estructura de la transacción Attraction. Vemos que Attraction ID es la llave primaria y que Country ID y Category ID son llaves foráneas. Observemos también que en la ventana KB Explorer, debajo de la propia transacción, vemos la tabla asociada. La abrimos, vemos su estructura y vemos también esta solapa Indexes que nos muestra los índices que GeneXus ya creó en forma automática. Observemos entonces que todos estos índices tienen un nombre, el atributo por el cual se define ese índice y el orden, que si bien puede ser ascendente o descendente, por defecto es ascendente. Vemos entonces el índice primario. Este índice de nombre eAttraction sobre la clave primaria Attraction ID es utilizado para controlar la unicidad del registro, o sea que no existan dos atracciones turísticas con el mismo identificador. Pero controla también, por ejemplo, que al momento de crear una excursión a dicha atracción, el valor de Attraction ID indicado en esa excursión exista previamente como clave primaria en la tabla Attraction. GeneXus automáticamente define todos los índices primarios para los atributos identificadores de las transacciones. Vemos luego los índices foráneos eAttraction 1 e eAttraction 2 sobre las llaves foráneas Category ID y Country ID respectivamente. Estos índices foráneos también son creados por GeneXus en forma automática y son utilizados para realizar en forma eficiente los controles de integridad referencial. Si por ejemplo se desea eliminar la categoría con identificador 2, este índice controla que no existan registros relacionados en Attraction con el valor Category ID igual a 2. Bien, estos son entonces los índices que GeneXus ha creado en forma automática sobre la tabla Attraction. Bien, pensemos ahora lo siguiente. ¿Qué sucede si necesitamos realizar un listado de atracciones turísticas ordenado alfabéticamente? Sería muy conveniente tener un índice sobre el nombre de las atracciones. Vamos entonces a definir un índice de usuario por el atributo Attraction Name. Los índices de usuario son entonces índices definidos por el desarrollador para realizar diferentes búsquedas de manera eficiente. Tal vez nos preguntemos por qué GeneXus no crea también estos índices en forma automática. Sencillamente porque no son necesarios para realizar controles de integridad referencial. Recordemos que es posible ordenar una tabla por cualquier atributo o conjunto de atributos cuando sea necesario. Bien, ahora que ya sabemos de qué se trata un índice de usuario, vamos a crear uno por el nombre de las atracciones turísticas. Nos posicionamos sobre el nodo Attraction Indexes, damos Enter, y lo primero que debemos hacer es indicar un nombre para el nuevo índice. Para seguir con la nomenclatura usada por GeneXus, vamos a ponerle. Debemos indicar ahora si este índice acepta valores duplicados o no, o sea, si es un índice único, unique. ¿Qué significa esto? Un índice aceptará duplicados cuando sus valores puedan repetirse. Pensemos, por ejemplo, en el nombre de las personas,
que pueden ser repetidos. Si necesitamos entonces un índice para definir un orden alfabético por el nombre de las personas, este índice debe aceptar valores duplicados simplemente porque los nombres de las personas pueden repetirse. Si por el contrario indicamos que el índice es unique, estaremos definiendo que el valor de dicho atributo o conjunto de atributos por los cuales se está definiendo el índice no pueden tomar un valor repetido, y GeneXus se encargará de controlar la unicidad de su valor en forma automática. En este caso, diremos entonces que el atributo o el conjunto de atributos por el cual se está definiendo el índice es una clave candidata, ya que GeneXus controlará su unicidad igual que lo hace con la clave primaria, si bien no es la clave primaria de la transacción. Bien, continuemos ahora con nuestra definición. Como no queremos que el nombre de las atracciones turísticas puedan repetirse, vamos a indicar que este índice es unique. Damos Enter y vamos a indicar el atributo Attraction Name por el cual queremos definir este índice. Grabamos y para ver su comportamiento en ejecución presionamos F5. Observemos que en el reporte de análisis de impacto, GeneXus nos informa que la reorganización puede fallar si se encuentran valores duplicados de Attraction Name. Reorganizamos. Ingresamos a Work with Attractions. Vemos, por ejemplo, que tenemos ingresada la Torre Eiffel, Eiffel Tower. Así que vamos a intentar ingresar otra atracción turística con el mismo nombre, Eiffel Tower. Y observemos que no importa si, por ejemplo, lo escribimos en minúscula. GeneXus controla automáticamente la unicidad del nombre de la atracción y muestra un mensaje indicando que ese nombre ya existe. De igual forma, definiendo los correspondientes índices unique, podemos controlar que no se ingresen categorías con igual nombre o países con igual nombre. Bien, analicemos ahora lo siguiente. Supongamos que una excursión está a cargo de un solo proveedor, y a su vez un proveedor se encarga de una única excursión. Tenemos entonces una relación 1 a 1 entre ambas entidades. ¿Cómo podemos representarlo en GeneXus? Podemos pensar una relación 1 a 1 como un caso particular de una relación 1 a n, ¿verdad? Porque la n representa a muchos, y muchos en particular incluye al 1. Agreguemos entonces el atributo identificador del proveedor como llave foránea en la excursión, aunque bien podríamos hacerlo a la inversa, ya que se trata de definir una relación 1 a 1. Nuestro problema es controlar que este valor de Supplier ID no se repita en Trip, y de esa forma asegurarnos de que una excursión, un viaje, tenga un único proveedor, y a su vez un proveedor se encuentra a cargo de una sola excursión. ¿Cómo podemos entonces resolver este problema? Definiendo un índice unique sobre la llave foránea Supplier ID en Trip. De esa forma, el atributo Supplier ID pasará a ser una clave candidata en Trip y GeneXus controlará la unicidad de su valor en forma automática.